Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, chicos, tenemos un tema que nos ha dejado a todos, bueno, a Demet y a mí con la boca abierta, en completo shock, y créanme, no esperábamos esto para nada. Vamos a sumergirnos en una historia que nos ha tocado de cerca, una de esas que te hacen cuestionar todo, que te dejan pensando por días y que sinceramente, nos ha dejado con un rotundo nunca más. Si son nuevos por aquí, no se olviden de apretar ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras aventuras y descubrimientos, porque créanme, lo que les vamos a contar hoy es solo la punta del iceberg de lo que hemos estado viviendo, una verdad que ha sacudido nuestros cimientos y que estamos ansiosos por desgranarles, paso a paso, para que comprendan la magnitud de nuestro desconcierto y la firmeza de nuestra nueva resolución. Estábamos nosotros tranquilamente inmersos en nuestras cosas, en ese ritmo constante de creación y exploración que tanto nos caracteriza, y de repente ¡boom! Una noticia, un evento, una revelación, algo que nos cambió la perspectiva por completo, como un terremoto que agrieta el paisaje familiar y te obliga a mirar el terreno de una forma completamente nueva. Se trata de una situación que involucra a personas que al menos hasta ahora, habíamos considerado de una manera, casi con admiración, y la realidad nos golpeó de frente, demostrándonos que las apariencias, como siempre se dice, pueden ser engañosas, y que a veces lo que creemos saber es solo una pequeña fracción de la verdad, una pincelada superficial de un lienzo mucho más complejo y, lamentablemente, oscuro. Imaginen que están construyendo algo, que le dedican tiempo, esfuerzo, que creen que todo está sólido y bien cimentado, ladrillo a ladrillo, con la convicción de que están edificando sobre roca firme. Y de repente una grieta gigante aparece, una falla que se abre en el corazón de su proyecto, y amenaza con derrumbarlo todo, con desmoronar la estructura entera y sembrar el caos. Eso es un poco lo que hemos sentido, esa sensación de fragilidad inesperada y de vulnerabilidad expuesta. No quiero adelantarles mucho para no arruinarles la sorpresa, para que puedan sentir la misma intensidad de descubrimiento y decepción que nosotros, pero digamos que todo giraba en torno a una promesa, a una expectativa, a un futuro que se veía claro, brillante y lleno de potencial, y de repente todo se desmoronó, como un castillo de arena al ser alcanzado por una ola traicionera. ¿Recuerdan alguna vez que hayan puesto toda su fe en algo o alguien, esa confianza ciega que nace de la convicción, y esa fe haya sido traicionada de la forma más inesperada, de la manera más cruel y calculadora? Pues prepárense porque vamos a desgranarles esta historia paso a paso, con todos los detalles que nos permitieron desenmascarar la farsa, para que entiendan el porqué de nuestro shock, de la perplejidad que nos ha invadido, y por qué hemos llegado a la conclusión inamovible de que, de verdad, hemos dicho un rotundo y definitivo nunca más. Todo comenzó hace un tiempo, hace apenas unos meses, cuando se presentó una oportunidad. Una oportunidad que a simple vista parecía increíble, casi perfecta, una de esas que te hacen pensar que has encontrado el santo grial, el camino hacia el éxito asegurado. Había involucrados ciertos personajes que, como les decía, teníamos en un pedestal, por así decirlo, como figuras intocables de admiración y respeto. Gente que proyectaba una imagen de éxito innegable, de integridad férrea, de gente que sabía exactamente lo que hacía, que dominaba su campo con una maestría que inspiraba. Y nosotros, como muchos de ustedes, que confían en nuestro criterio y que siguen nuestras recomendaciones, creímos en esa imagen, nos dejamos seducir por el brillo que emanaba. Vimos el potencial, vimos la recompensa que se ofrecía, vimos la posibilidad de algo grande, algo que podría marcar un antes y un después para nosotros y para nuestra comunidad. Y se nos presentó un plan, una estrategia, un camino que prometía resultados espectaculares, un mapa detallado hacia la meta deseada. Nos vendieron la idea con una elocuencia que desarmaba, con argumentos sólidos en apariencia, y la compramos, la adoptamos con entusiasmo. Pensamos que estábamos entrando en algo seguro, en algo que iba a funcionar, en algo que íbamos a poder recomendarles a ustedes con total confianza, con la certeza de que les estábamos ofreciendo algo valioso y fiable. Pero, ¿saben qué? El diablo está en los detalles, como dice el viejo refrán, y a veces esos detalles son tan oscuros, tan profundos, que te hacen replantearte todo, que te obligan a poner en tela de juicio la totalidad de lo que creías cierto. Empezamos a invertir tiempo, esa moneda que a menudo es más valiosa que el dinero. Empezamos a invertir energía, esa fuerza vital que ponemos en cada uno de nuestros proyectos. Y sí, también invertimos recursos económicos, porque creíamos firmemente en la solidez de la propuesta.
Empezamos a ver cómo se movían las piezas, cómo se desplegaba la estrategia, y al principio, todo parecía ir sobre ruedas, como un motor bien engrasado, sin fricciones, sin contratiempos. Había avances visibles, había comunicados periódicos que reafirmaban el rumbo, había promesas de cosas maravillosas que estaban por venir, como destellos de un futuro prometedor. Y nosotros, ingenuamente, seguimos confiando, alimentando esa fe inicial con cada pequeña señal de progreso. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, empezaron a surgir pequeñas inconsistencias, grietas minúsculas en la fachada que parecían insignificantes. Cosas que no cuadraban del todo, detalles que no encajaban en la narrativa que nos habían presentado. Pequeñas dudas que al principio las descartábamos como simples baches en el camino, como imprevistos normales en cualquier proyecto ambicioso, como inevitables tropiezos que se superan con determinación. Pero esas dudas, como una semilla plantada en terreno fértil, empezaron a germinar, a crecer en la oscuridad, y se hicieron cada vez más grandes, más sólidas, más difíciles de ignorar, hasta convertirse en un bosque denso de incertidumbre que nos impedía ver la luz. Y ahí es donde entran los detalles que nos helaron la sangre, los fragmentos de verdad que, al unirse, formaron una imagen aterradora. Nos dimos cuenta de que detrás de esa fachada impecable, de esa imagen cuidadosamente construida, había una red de, digamos, omisiones deliberadas, de silencios cómplices, de medias verdades diseñadas para engañar. Cosas que no se decían, información que se ocultaba estratégicamente, datos que se maquillaban o se presentaban de forma sesgada para crear una impresión falsa. Empezamos a investigar un poco más a fondo, impulsados por esa creciente inquietud, a tirar del hilo, a buscar las hebras sueltas en el tejido de la historia, y lo que encontramos nos dejó helados, nos paralizó. Descubrimos que la historia que nos habían contado no era la historia completa, ni de lejos. De hecho, era una versión muy maquillada de la realidad, una pintura falsa de un cuadro mucho más sombrío y desagradable. Había intereses ocultos, motivaciones que no se habían revelado, juegos de poder complejos y, sobre todo, una falta de transparencia alarmante, un vacío aterrador donde debería haber claridad y honestidad. Y lo peor de todo, la idea de que se estaba construyendo algo beneficioso para todos, una iniciativa que prometía crear valor mutuo, resultó ser una ilusión cuidadosamente orquestada. La realidad era mucho más egoísta, por decirlo suavemente, una búsqueda implacable de beneficio propio a costa de la confianza y la buena fe de otros. Imaginen que van a comprar una casa, ese sueño que muchos acariciamos. Les muestran unos planos preciosos, les hablan de los materiales de primera calidad, de la ubicación soñada, de las vistas panorámicas. Y ustedes, emocionados por la perspectiva, deciden comprarla, invierten sus ahorros, sus esperanzas. Pero cuando finalmente entran a vivir, cuando la emoción inicial se disipa, se dan cuenta de que las paredes son de cartón, que el tejado tiene goteras que inundan el salón, y que la ubicación soñada está justo al lado de una planta de tratamiento de residuos con olores insoportables y ruidos constantes. Esa es la sensación, esa amarga realidad que destruye el sueño. Esa desilusión profunda, esa rabia que burbujea en el estómago, esa sensación de haber sido estafados, de haber caído en una trampa. Y en nuestro caso, no se trataba solo de una casa, de una inversión inmobiliaria, se trataba de un proyecto, de una inversión de nuestra credibilidad, de una confianza que habíamos depositado en personas y en una idea, una confianza que ahora se sentía rota, fragmentada. Hubo un momento clave, un punto de inflexión ineludible, donde ya no pudimos más, donde la verdad se hizo tan evidente que negarla era un acto de autoengaño. Donde la evidencia era irrefutable, cada pieza del rompecabezas encajaba para formar una imagen clara y demoledora. Donde las mentiras, antes sutiles, se volvieron demasiado obvias, demasiado flagrantes. Y ahí es cuando tomamos la decisión. Una decisión difícil, dolorosa, pero absolutamente necesaria para proteger nuestra integridad y la confianza que ustedes depositan en nosotros. Decidimos que esto tenía que parar. Que no podíamos seguir apoyando, ni de lejos, ni un solo segundo más, algo que se basaba en tales cimientos de engaño y manipulación. Y ahí es cuando, en ese momento de reflexión profunda, de análisis minucioso de lo sucedido, de la desmantelación de las capas de falsedad, nació esa frase que lo resume todo, que encapsula la lección aprendida y la firme resolución: nunca más. Un compromiso no solo con nosotros mismos, con nuestra propia conciencia, sino también con ustedes, nuestros seguidores, nuestra comunidad. De no volver a caer en este tipo de situaciones, de no permitir que nuestra buena fe sea pisoteada.
De ser más escépticos, más observadores, de investigar a fondo, de buscar la verdad subyacente antes de dar nuestro respaldo a cualquier cosa, por atractiva que parezca en la superficie. Esto nos enseña una lección valiosísima, una de esas verdades que se aprenden a golpe de experiencia, y es que la confianza es un bien preciado que se gana con el tiempo, con la coherencia, con la honestidad, pero que se pierde en un instante, con un solo acto de traición o engaño. Y que a veces es mejor dar un paso atrás, por doloroso que sea el retroceso, por difícil que sea admitir un error, que seguir adelante en un camino equivocado que solo nos llevará a un destino aún más desolador. La decepción es grande, no les voy a mentir. Es un sentimiento amargo que deja un pozo de tristeza y desconfianza. Ver cómo se manipula la verdad, cómo se juega con las expectativas de las personas, cómo se utilizan sus ilusiones como peldaños para alcanzar objetivos personales, es algo que indigna profundamente, que te hace sentir una impotencia impotente. Y nos hace reflexionar sobre la importancia capital de la honestidad, de la transparencia absoluta, de la ética inquebrantable en cualquier ámbito de la vida, ya sea en las relaciones personales, en el mundo profesional, o, en este caso particular, en el ámbito de los proyectos, las oportunidades y las inversiones que se nos presentan. Piensen en cuántas veces hemos sido bombardeados, asediados, por promesas grandilocuentes, por ofertas increíbles que parecen demasiado buenas para ser verdad. Y la verdad, esa verdad incómoda que a veces preferimos ignorar, es que muchas veces lo son. Este tipo de experiencias, aunque traumáticas en el momento, tienen un poder transformador. Nos vuelven más cautelosos, nos hacen afilar nuestro instinto de supervivencia, esa brújula interna que nos alerta ante el peligro. Y nos obligan a cuestionar lo que se nos presenta, a no dar nada por sentado, a mirar más allá de las apariencias, por muy pulidas que estén. Nos fuerza a buscar la verdad detrás de las palabras bonitas y de las imágenes atractivas, a desnudar la realidad de los adornos y la retórica. Nos enseña a valorar la integridad por encima de todo, a reconocerla como el pilar fundamental sobre el que debe construirse cualquier relación o proyecto. Demet y yo, después de procesar todo esto, de darle vueltas una y otra vez, de analizar cada detalle, cada palabra, cada acción, hemos llegado a la conclusión de que la lección aprendida es profunda, es trascendental. Y por eso queremos compartirla con ustedes, porque creemos en la fuerza de la comunidad, en el poder de la información compartida. Porque sabemos que muchos de ustedes también han pasado por situaciones similares, o quizás están a punto de enfrentarse a ellas, y queremos que tengan las herramientas y la perspectiva para navegar esas aguas turbulentas. La idea es que juntos podamos construir una comunidad más informada, más crítica, más resiliente. Una comunidad que no se deje engañar fácilmente por las sirenas de la codicia o la manipulación, que valore la verdad por encima de todo y que exija transparencia en cada interacción. En resumen, lo que nos ha pasado, y que ha dejado a Demet y a mí en un estado de shock total, es haber descubierto una profunda falta de honestidad y transparencia en un proyecto en el que habíamos depositado nuestra confianza, nuestra credibilidad y recursos significativos. Una situación que ha sacudido nuestras percepciones, ha roto la imagen idealizada que teníamos de ciertas personas y nos ha llevado a una firme y categórica conclusión: nunca más. Hemos aprendido la dura lección de que las apariencias pueden ser terriblemente engañosas, que la fachada de éxito puede ocultar realidades turbias, y de que es fundamental investigar a fondo, cuestionar, buscar corroboración antes de confiar ciegamente en lo que se nos presenta. Esta experiencia, aunque dolorosa, nos ha fortalecido, nos ha endurecido en el buen sentido, y nos ha impulsado a ser más cautelosos, más exigentes y más discernidores en nuestras decisiones futuras, tanto en lo personal como en lo que compartimos con ustedes. Queremos agradecerles enormemente por habernos acompañado en esta reflexión tan intensa, por haber llegado hasta el final de esta narración. Sabemos que ha sido un tema denso, cargado de emociones, pero creemos firmemente que es importante compartir estas experiencias, no para lamentarnos, sino para crecer juntos, para aprender de los errores ajenos y propios. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Han pasado por algo parecido? ¿Qué lecciones han aprendido en situaciones de decepción, de engaño? ¿Cómo han logrado recuperarse y seguir adelante? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, queremos leerlos atentamente, porque cada perspectiva enriquece nuestra comprensión. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido útil, si sienten que les ha aportado algo valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta, ese pequeño gesto es una gran motivación para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares,
con todas aquellas personas a las que creen que esta lección podría serles de utilidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos, porque créanme, esto es solo el principio de muchas más experiencias y aprendizajes que queremos seguir compartiendo con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.